¿Se encuentra usted disfrutando de este pequeño verano que estamos teniendo en diciembre? Pues sepa usted que así van a continuar las condiciones en esta semana, pero estamos esperando descenso en las temperaturas en la medida que nos movemos hacia el fin de año. Y es que fíjese, seguimos bajo la influencia de los vientos del sureste al sur-sureste cargando con muchísima humedad, sobre todo Texas, pero en la medida que avanzamos hacia el 29 las condiciones van a ir cambiando. Y fíjese, esa línea de descenso en la humedad y es precisamente un frente frío bastante fuerte que estamos esperando hacia lo que sería el 29 y 30, comenzando la semana entrante. ¿Y cuál es la razón de este suceso? Pues bueno, en estos momentos estamos bajo la influencia de altas presiones sobre prácticamente toda la región, esos colores naranja que está viendo precisamente en su pantalla y fíjese cómo comienzan a desplazarse, comienza a debilitar su intensidad en la medida que avanzamos hacia el final del año. Eso va a estar permitiendo la entrada de un poco más de aire más fresco en la medida que la atmósfera comienza a tomar esa forma más similar a lo que es el invierno en el que precisamente ya estamos. Por lo tanto, el centro de pronóstico del clima hacia los próximos 6 a 10 días está dando que todavía tenemos alta la probabilidad de que sigamos con temperaturas por encima de la norma, pero las precipitaciones están mostrando un patrón un tanto diferente, desde una probabilidad que ya va de entre media y alta, sobre todo hacia la mitad sur y oeste de todo el estado. Estamos esperando que se incremente un poco más las precipitaciones, las mismas hoy en estos momentos puede ver que se encuentran un tanto activas. Si vemos la imagen del satélite, un disturbio que tenemos ahí sobre la costa del sur profundo tejano, afectando zonas sobre todo hacia la parte de las aguas del Golfo, por lo que no se están sintiendo tanto sobre el territorio tejano como tal, pero sí estamos esperando alguna probabilidad de lluvia aislada durante las próximas horas. Así se ve el radar en estos momentos, el más cercano a nuestra región en el valle. Vamos a ver cómo se va a estar comportando la tarde de hoy. Por el momento, bastante calor para esta semana y vamos a ver qué va a estar ocurriendo para la semana entrante, donde parece que efectivamente comenzará el invierno. Esto es todo por el momento de mi parte. Usted manténgase informado.